Bueno, hacemos un pequeño resumen de lo que vimos de la naturaleza de la física. ¿Qué es la física? Es una parte de las ciencias exactas y naturales que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia, no la de modificación de su naturaleza, esa sería la parte de la química, y la energía, así también como el tiempo, el espacio y las interacciones entre estos cuatro conceptos. Utiliza el método científico para dar respuestas y predecir los fenómenos que estudia, o sea, recolectar datos, hacer experimentación, ¿sí? Ese es el método científico. Es una ciencia experimental que fundamenta sus leyes basándose en los hechos medibles y observables y matemáticamente demostrables, ¿no? Por eso necesitamos saber matemática, algo de matemática necesitamos saber. En síntesis, es una rama de las ciencias naturales que intenta comprender los fenómenos de la naturaleza que nos rodean para poder predecirlos, y ahí estaba la palabra clave, ¿sí? Predecir y utilizarlos a favor del desarrollo científico y tecnológico. De las ciencias es una de las más importantes porque abarca muchos temas, ¿no? Como estudia desde adentro de los átomos el universo, se divide en muchas ramas. Las tres grandes ramas en las que la vamos a dividir nosotros son la física cuántica, o sea, la naturaleza microscópica, menos que microscópica, porque no la podemos ver, ¿sí? La física cuántica se basa en las probabilidades de lo que suponemos que pasa con las partículas y la energía dentro de los átomos. Después está la física clásica, que es la que vamos a algo de lo que vamos a ver nosotros, que muchos le llaman mecánica también, que estudia cosas macroscópicas, o sea que las podemos ver, y no porque los átomos no los podemos ver, pero también estudiamos sus interacciones, y velocidades lentas, o sea menores a las de la luz, y la física moderna, donde entra la relatividad, que estudia los cuerpos de mayores dimensiones y que se mueven a velocidades de la luz. En esas tres partes las separamos nosotros y vamos a estudiar solamente la mecánica clásica o la física clásica. Los griegos empezaron a preguntarse cómo funcionaba el mundo, ¿no? El mundo natural, y crearon hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una suposición de cómo sucedían las cosas. Pero ellos no tenían la experimentación. La experimentación nació con Galileo, fue el primero que empezó a experimentar con los movimientos. O sea que sin la matemática, sin la experimentación, solamente sería filosofar, ¿no? La física al principio era solo filosofía, empezó a aparecer la experimentación y se pudieron comprobar esas hipótesis, se transformaron en teorías y en leyes de la física a través de los experimentos. La ciencia tiene que ser algo que todo el mundo pueda leer y comprender, ¿no? Tiene que ser algo abierto hacia todo el mundo. Por eso la comunidad científica tiene ciertas formas de escribir las cosas y de escribirlas. Por eso yo les decía en la clase que no se puede escribir las letras, los símbolos que hacemos en física de cualquier manera, ¿no? Se escriben de una sola forma porque cualquier persona que la agarre en cualquier parte del mundo tiene que saber de qué estamos hablando, ¿no? No importa el idioma que hable, los símbolos en la física significan una cosa específica, ¿no? No se pueden cambiar, no podemos poner la aceleración con una A mayúscula, por ejemplo. Se escribe con la A minúscula y todo el mundo sabe que si hay una A con una rayita arriba, estamos hablando de aceleración. Esto es un resumen, recuerden supuestamente ya lo vimos en la clase. Hago un resumen de los conceptos más importantes que les debería quedar de acá de esta parte teórica. Entonces, la física estudia los fenómenos físicos. ¿Qué son los fenómenos físicos? Los cambios en los que no se altera la estructura interna de la materia, ¿no? En diferencia a los fenómenos químicos, donde sí cambia la materia. Y en la clase pusimos el ejemplo de cocinar, por ejemplo. Hacer una torta, yo agarro ciertas sustancias, las mezclo, les doy energía y no puedo volver a tener lo que tenía al principio, ¿no? Por ejemplo, no puedo sacar, si es una torta, separar después que le di energía, o sea que la metí al horno, que la cociné, separar las sustancias que tenía de nuevo. Eso es un fenómeno químico donde se cambia la estructura interna de la materia.
En cambio, un fenómeno físico es algo que no altera la estructura interna de la materia. Por ejemplo, habíamos puesto los cambios de estado del agua. Los cambios de estado del agua son un fenómeno físico, porque yo siempre puedo volver a recuperar el agua en estado líquido, por ejemplo. Si yo agarro agua líquida o hielo, agua en estado sólido, hielo, la pongo en un recipiente y lo pongo en el fuego, le doy energía. El agua se empieza a derretir, pasa de estado sólido a líquido y si la dejo mucho tiempo más se evapora. Pero yo podría volver a captar esa condensación y volver a transformarla en líquido y si la meto en el freezer, la puedo volver a tener congelada. Entonces, todo ese proceso es un fenómeno físico, no químico, porque sigue siendo agua. En cambio, por ejemplo, cortar un papel. Cortar un papel es un fenómeno físico porque lo puedo pegar y sigue siendo una hoja de papel, sigue teniendo las mismas propiedades químicas el papel, pero si lo prendo fuego es un cambio químico, es un fenómeno químico porque no puedo recuperar de las cenizas el papel que tenía, es otra cosa ya. Después, bueno, es muy importante saber las magnitudes, la diferencia entre magnitudes y unidades, viene más atrás, y que nosotros usamos el sistema métrico internacional en el MKS, o sea, en metros, kilómetros y segundos. Tenemos que saber pasar las unidades a ese sistema para resolver los problemas. Después existe el sistema imperial, que es el que usan los ingleses. Inglaterra usa ese sistema y todos los países que dependen de la corona inglesa, como Canadá, por ejemplo, también usan las pulgadas, inch son pulgadas, los pies, la yarda, las millas. Pero en todo el resto del mundo que está en azul usamos metros, kilómetros, segundos, ¿está bien? Para medir. ¿Para qué necesitamos medir? ¿Para qué lo necesitan ustedes en su carrera? Y bueno, otra vez porque van a diseñar cosas. Por ejemplo, las tareas que están haciendo ahora para tecnología y para diseño tienen que medir. ¿Sí? Saber pasar unidades, si están midiendo en milímetros, centímetros, después van a tener que hacer dibujos, van a tener que saber poner una cota para explicar cómo hicieron el trabajo, ¿cierto? La matemática va a ser parte de sus carreras. Entonces, las unidades que vamos a usar, ¿cuál es la diferencia entre magnitud y unidad? Las magnitudes son cosas que podemos medir, ¿cierto? Podemos medir la longitud. Y la unidad de la longitud es el metro para el sistema internacional. ¿Sí? El símbolo es la M minúscula. La masa, o sea la cantidad de materia, la medimos en kilogramos. El tiempo en segundos y después, bueno, hay otras magnitudes, la temperatura, la fuerza en Newton, la energía en joules. Magnitudes es lo que podemos medir. Hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, esto también lo vimos. Las magnitudes escalares, por ejemplo, la masa, y una magnitud vectorial sería, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. ¿Cómo los diferenciamos nosotros? Porque tienen una flechita arriba las magnitudes vectoriales y las escalares no. ¿Qué significa vectorial? Es que era un vector. Creo que lo dijimos, pero bueno, capaz que ahora lo tenemos por acá, lo repasamos. En Argentina tenemos todos estos institutos, el IRAN, el INTI, que se ocupan de controlar que todas las cosas que se venden o que se fabrican acá cumplan con ciertas reglas, ¿sí? Que usen estas medidas, estas unidades y que cumplan con ciertas normas. Un vector, para terminar esta parte, es un segmento, ¿sí? Como este, que tiene una magnitud que sería el tamaño de la flechita, ¿sí? Esto sería la magnitud, lo que mide la flechita, una dirección, un punto de apoyo, un punto de inicio. La dirección también se puede medir con un ángulo. Y un sentido, ¿no? Nos dice para qué lado va, si va para allá o si va para allá. Es una entidad matemática que nos sirve para representar magnitudes vectoriales. Por ejemplo, posición, velocidad, aceleración, fuerza. Nosotros no vamos a hacer
cuentas con esto, vamos a sacar cálculos, pero tienen que saber lo que es porque está mencionado. Bueno, sí vamos a usar magnitudes vectoriales, pero como lo vamos a hacer siempre en la misma dirección, sí, vamos a hacerlo lineal siempre en el eje X, se hace más sencillo, pero como siempre estamos hablando de magnitudes vectoriales, tienen que saber de qué se trata, ¿está bien? Una cosa que no dije es que para hacer cosas en física necesitamos un sistema de referencia, ¿no? Que era un sistema de referencia, un par de ejes cartesianos que nos indican desde dónde empezamos a contar. Dónde es el 0, para qué lado es positivo, para qué lado es negativo. Por ejemplo, si voy para abajo sería ponerle para abajo negativo, para la izquierda negativo, para la derecha positivo. Este es un sistema de referencia que la mayoría de la gente usa, ¿no? Cuando resuelve problemas se establece así, pero el sistema de referencia uno lo pone como más le conviene según el problema. Generalmente por convención se hace así, ¿no? Un sistema de ejes cartesianos es esto, un eje Y, un eje X, que me describen, que me pueden dar noción. Por ejemplo, puedo decir que esto es 1, estos 2, bueno, este punto son las coordenadas 1, 2, ¿está bien? X e Y, esto lo vimos en el COPRUM, ¿no? Hicimos algunos problemitas con sistemas de ejes cartesianos y ubicar puntos. Bueno, ¿cómo ubicaría un vector acá? Bueno, siempre el vector sale del 0. Y ahí donde termina sería el vector A, por ejemplo. Siempre los vectores se empiezan a contar del 0 y de ahí se empieza a calcular. Nosotros no vamos a hacer cálculos con vectores, pero bueno que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Decimos magnitudes vectoriales, magnitudes escalares. Porque necesitamos un sistema de referencias y usamos un sistema de ejes cartesianos para eso, porque tenemos que indicar con respecto a qué las cosas están quietas o se mueven con respecto a tal punto, ¿cierto? Porque como todos estamos hechos por átomos y todo el planeta se está moviendo y el universo también, tenemos que decir con respecto a qué algo está quieto o se está moviendo para describir movimientos. Entonces, sigamos con el de fuerzas y momentos. Para hacer este resumen muy resumido, ¿qué dijimos primero? Que era el desplazamiento, la diferencia en desplazamiento y distancia. Acá tengo un corte de un objeto, suponiendo que empezamos a contar de acá. Este sería nuestro eje X y nuestro eje Y. Empezamos de 0. Este cuerpo está en una posición inicial, que nosotros en lugar de decir lugar, está en este lugar, decimos posición. El X sub Y sería posición inicial y el T sub Y sería tiempo inicial. Nosotros lo representamos así, ya tienen que ir anotando. Posición inicial, X sub Y. Tiempo inicial, T sub Y. Entonces, supuestamente esto se movió esta distancia hasta acá, hasta una posición final en un tiempo final, ¿no? Si yo acá empiezo a contar, mi tiempo inicial es 0 y pasaron 2 segundos, bueno, en 2 segundos se movió esta distancia. Pero distancia y desplazamiento no es lo mismo. Distancia son todos los metros que recorrió cuando fue de acá, del 0, 0 hasta acá, hasta la posición final. Y desplazamiento se representa así con este triangulito que significa lo final menos lo inicial. En el caso del desplazamiento, esta es la ecuación del desplazamiento, sería la posición final menos la posición inicial. No es lo mismo decir metros recorridos o distancia recorrida que decir desplazamiento, ¿no? La distancia sería el módulo del desplazamiento, es lo que quiere poner acá el profe. La distancia es una magnitud escalar, sus unidades para nosotros van a ser los metros, podría estar en kilómetros, pero depende de cómo les pida la respuesta al profe. Si se los pide en metros o en kilómetros, tienen que saber pasar las unidades, ¿cierto? Siempre es positiva
En cambio, el desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero. Depende de dónde ponemos el sistema de referencia. Porque si yo parto de acá, esta es mi posición inicial, voy hasta acá, pero vuelvo, mi posición final también va a ser cero. Entonces el desplazamiento me va a dar cero, pero todos los metros que recorrí, supongan que acá hay 4 metros de distancia entre 0 y la posición final. Si yo quiero calcular el desplazamiento, ¿cómo voy a hacer? Bueno, delta x va a ser posición final, si hay 4 metros va a ser 4, menos mi posición inicial que es 0 metros. Entonces el desplazamiento es 4 metros. Pero si yo fui y volví, ¿cómo va a ser mi desplazamiento? Posición final es 0, porque volví acá. O sea, fui hasta allá y volví. Mi posición final va a ser 0 y mi posición inicial también es 0. Entonces mi desplazamiento es 0. Pero la cantidad de metros que recorrí es 8, ¿no? Porque 4 para ir y 4 para volver. En este segundo caso en el que fui y volví, la distancia recorrida es 4 de ida más 4 de vuelta, o sea 8. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿Y por qué hacemos esa diferencia? Bueno, porque la velocidad y la rapidez tampoco son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y desplazamiento? La rapidez es la distancia sobre el tiempo, me indica qué tan rápido o qué tan despacio se mueve un cuerpo, o en física decimos cuerpo o partículas a cualquier objeto que estamos estudiando. Nosotros en física, el modelo de la física estudia los cuerpos como puntos. Por eso pueden ver, si buscan algo sobre física, que dice la cinemática del punto o la dinámica del punto. Se refiere a que no nos importa la forma o qué material están hechos los cuerpos. Siempre lo vemos como puntos, partículas puntuales. Entonces, la rapidez es la distancia sobre el tiempo. Si yo quiero saber quién va más rápido, 2 personas juegan una carrera, salen corriendo. ¿Quién es el más rápido? Bueno, el que recorre la misma distancia de la salida a la llegada en el menor tiempo, ¿cierto? En cambio, la velocidad, que me dice qué tan rápido va, pero también me dice en qué dirección lo hace. La rapidez siempre me va a dar, también como el tiempo nunca puede ser negativo, ¿no? Porque siempre empiezo a contar de 0, por ejemplo, y la distancia siempre es positiva, nunca va a ser 0 o negativo, a no ser que no salga directamente. Y la velocidad sí me puede dar 0 o negativo o positivo, ¿sí? Porque depende del desplazamiento, depende de la dirección a la que va. ¿Está bien? Esas son las diferencias. La rapidez me dice qué tan rápido se mueve un cuerpo o qué tan despacio, y la velocidad me dice qué tan rápido lo hace y en qué dirección lo hace. Esas son las dos diferencias. Y además que la rapidez se mide en magnitudes escalares, distancia y tiempo son escalares, y la velocidad se mide en magnitud vectorial, ya me queda. Porque al tener una magnitud vectorial arriba, que es el desplazamiento, por más que el tiempo no sea vectorial, ya la velocidad es vectorial. O sea, cosas importantes a resaltar, repito, la diferencia entre rapidez y velocidad es que una me dice la dirección y la otra no. La velocidad me dice en qué dirección va, tan rápido o tan despacio, y la rapidez no me dice la dirección. Y otra cosa a destacar, que la velocidad es el cambio en el desplazamiento, ¿no? El cambio en la posición, ¿sí? Cuando hablo de velocidad es porque algo está cambiando. ¿Qué está cambiando? La posición. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio, ¿no? Recuerden que ese triangulito significa la variación de algo final menos algo inicial. Ese algo final o algo inicial puede ser cualquier magnitud, temperatura, por ejemplo. Temperatura, posición, por ejemplo, velocidad, acá, para la aceleración. ¿Qué es acelerar? Acelerar es que haya un cambio en la velocidad. Entonces,
si algo frena, ¿está acelerado? Sí, está acelerado porque cambió la velocidad. Venía a una cierta velocidad y paró. Entonces su velocidad final, si acá voy a poner la variación de velocidad, la velocidad final menos la velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final va a ser 0 si paró y venía a una cierta velocidad. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me va a dar esto? Negativo, ¿sí? Porque esta velocidad me va a quedar negativa. Frenó. Si frenó, hay aceleración. Si arrancó, hay aceleración, porque estaba quieto y después se empezó a mover. Todo cambio en la velocidad implica una aceleración. No es como se dice habitualmente, estás reacelerado, significa que vas cada vez más rápido, ¿cierto? Pero no, porque acelerar es cualquier cambio en la velocidad. Ir más rápido, ir más despacio, parar o arrancar también. Y otra cosa que marca que hay aceleración, por más que algo se mueva a velocidad constante, por ejemplo, si va en una curva y va a una velocidad constante, ¿no? Yo constante lo abrevié así. Va siempre a la misma velocidad, pero como va cambiando la dirección, quiero tratar de hacer las flechitas todas iguales para ver que la velocidad es constante. Si la velocidad se representa con un vector, deberían ser todas iguales. Siempre valen lo mismo, pero la dirección no vale lo mismo, va cambiando la dirección. Entonces hay aceleración. Todas las cosas que se muevan en círculos o en curvas, que vaya cambiando la dirección de la velocidad, van a tener aceleración también. Después pasamos a las leyes de Newton. Newton planteó 3 leyes. La primera ley de Newton dice que el estado de movimiento a velocidad constante de un cuerpo tiende a mantenerse. Tiene a mantenerse y solo puede ser modificado por la acción de una fuerza aplicada sobre él. O sea, la ley de inercia dice que los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento. O sea, si estaban quietos, a quedarse quietos, y si se estaban moviendo, a seguir moviéndose, ¿sí? Entonces, de nuevo, la inercia también se puede ver como una propiedad de los cuerpos a querer mantener su estado de movimiento. Si estaban quietos, quedarse quietos, y si se estaban moviendo, seguir moviéndose. La segunda ley de Newton dice que la fuerza que se le hace a un cuerpo es igual a la masa que tiene el cuerpo por la aceleración de ese cuerpo. Esta es la que vamos a usar, esta ecuación, para resolver los problemas, ¿sí? La mayoría de los problemas se resuelven con estas de fuerzas y con la de momentos. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? También lo vamos a ver. La masa es la cantidad de materia, ¿no? Para la física describe la inercia del cuerpo. Cuanto más masivo sea, más inercia tendrá, ¿no? Una bicicleta y un camión, por ejemplo. El camión tiene más inercia porque tiende a mantener su estado de movimiento. Si está quieto le cuesta arrancar, y si está moviéndose también le cuesta frenar, ¿cierto? Cuando, no sé si alguno anda en moto, ¿por qué todos los de la moto salen primero y los otros vienen atrás, salen atrás? Les cuesta arrancar, pero después nos pasan. Bueno, porque tienen más masa que uno que va en una moto, entonces le cuesta más salir, pero una vez que arranca, bueno, un auto tiene más velocidad que una moto chica, ¿no? Y lo mismo pasa con la bicicleta. La bicicleta sale y el camión recién está arrancando, le cuesta más. ¿Por qué? Porque tiene más masa, ¿sí? Esta es la segunda ley de Newton, es la que vamos a usar para resolver los problemas. En realidad, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. ¿Sí? Si hay más de una fuerza, habría que sumarlas todas. Poner la masa, si la tenemos o no. Por lo general, cuando hagamos estas cuentas, vamos a tener 2 de estos datos, ¿sí? Tenemos 2 de estos datos y tenemos que despejar el otro.
Por ejemplo, si tenemos la fuerza, si tenemos que calcular la fuerza y tenemos la masa y la aceleración, es un producto, ¿no? Suponga que tenemos algo de 2 kilos que se mueve a una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. La aceleración es una unidad combinada. Ah, no pusimos vamos a volver acá, porque tenemos que poner las unidades. Acá dijimos que esto se medía en metros. ¿Y esto en qué se mide? En metros sobre segundo, ¿sí? O en kilómetros por hora. Pero en física tratamos de usar el MKS, metros, kilos y segundos. Acá en la aceleración, ¿cómo se mide? Si esto eran metros sobre segundos y tenemos dividido segundos, me va a quedar segundos al cuadrado, ¿no? Porque tenemos que usar la propiedad. Las mismas propiedades que usan para los números las tenemos que usar para las unidades. Si arriba tengo metros por segundo dividido segundo, esto es equivalente a tener metros por segundo. Eso que está dividiendo lo paso multiplicando, pero lo doy vuelta, ¿no? Lo que está abajo lo pongo arriba, lo que está arriba lo pongo abajo. Por eso me queda metros por segundo cuadrado. No sé si se entiende esto. Acá arriba acá abajo yo tengo ese segundos, pero abajo de segundos hay un 1, ¿no? Entonces si una forma de resolver esto es poner lo que tengo arriba, que sería metros por segundo, dividido segundos. Pero eso, hay una propiedad que dice que me sirve para cancelar y para simplificar las unidades, transformar la división en un producto y dar vuelta este segundo término, que si abajo tienen 1, me va a quedar el 1 arriba y el segundo abajo. Entonces esto va a ser metro por 1 metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Por eso la aceleración me queda en metros sobre segundo cuadrado y me queda este segundo cuadrado acá abajo, ¿no? De ahí sale que la aceleración que estaba poniendo acá es en metros por segundo cuadrado, son las unidades de la aceleración. Suponga que tengo estos datos, bueno, multiplico 2 por 2, 4 kilos por metro sobre segundo me da en newton, es lo que me está diciendo acá. Cuando yo multiplico kilos por metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración, de la magnitud aceleración se mide en estas unidades, me dan newton. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un problema donde no tengo la fuerza, pero me dice, me dice tengo una fuerza de 4 newton. Y quiero saber qué masa hay, la incógnita es la masa, y esa masa se mueve a 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo hago? Bueno, despejo esta ecuación, ¿no? Hago 4 dividido 2 con las unidades, como newton son kilos por metro sobre segundo cuadrado y acá abajo va a pasar dividiendo metros sobre segundo cuadrado, eso se me va a cancelar y me va a quedar en kilos. 4 dividido 2 es 2, o sea la masa vale 2. Y todas las cuentas son así, ¿no? Reemplazar los datos que tengo y despejar el que no tengo. En el caso que tengo la fuerza voy a pasar dividiendo la masa si necesito la aceleración o dividiendo la aceleración si necesito la masa. Esa es la cuenta que hay que hacer. Por eso les decía, los cálculos más complicados que tienen para hacer son los de el inverso seno, coseno, tangente. Pero después lo otro es todo así como esto, muy sencillito, ¿no? Ecuaciones. Entonces, repaso, porque me había salteado poner las unidades acá. Volví para atrás, puse las unidades. Después, ¿qué decíamos? En el universo hay 4 fuerzas nomás. La fuerza gravitatoria, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear. La fuerza gravitatoria es la más débil de todas, pero igual la sentimos nosotros, ¿no? Porque hay algo que nos atrae hacia el centro de la Tierra, que es justamente la fuerza gravitatoria. Todos los cuerpos que tienen masa tienen
fuerza gravitatoria para atraer otros cuerpos hacia su centro. Cuanto más masivos sean los cuerpos, más fuerza tienen. En la clase ahí había unas personas que decían que no entendían lo que era la fuerza gravitatoria. Hay un ejemplo, un modelo que dice pensar al universo como una sábana y poner el Sol y los planetas. ¿Qué va a pasar? Los cuerpos que son más masivos se van a hundir más en esa sábana, que sería el universo, ¿no? La fuerza gravitatoria se puede comparar con la tensión que sentirían los hilos de esa sábana hacia los cuerpos que son más masivos. Entonces esos cuerpos van a tender a atraer a los otros cuerpos que son menos masivos hacia ellos, como hace el Sol con el resto de los planetas, ¿no? Que los tiene a todos girando alrededor. Eso de que giran es por las condiciones iniciales del Big Bang, ¿no? Cuando con la gran explosión quedaron girando así de esa manera. Es por las condiciones iniciales, ¿no? Pero la idea es como si la fuerza gravitatoria fuera esa tensión que sienten los hilos de la sábana que hace que atraigan a otros cuerpos menos masivos hacia su centro. Si lo pensamos en la Tierra, bueno, esta es la ley de la fuerza gravitatoria, ¿no? La F significa fuerza, la G es una constante universal que se calculó. La fuerza que van a sentir entre dos cuerpos distintos, dos masas distintas, dividido la distancia que las separa, R viene de radio, ¿no? La distancia que las separa elevadas al cuadrado. ¿Para qué planteó esto el profe? Porque podemos deducir de ahí que si estamos en la Tierra, la masa de la Tierra es una constante, siempre la misma, ¿no? Tiene la misma masa. Comparado con otra masa, por ejemplo la de una persona, entre esa persona y el centro de la Tierra está el radio de la Tierra, que también es constante, es el mismo siempre, ¿no? Como 6.378 kilómetros. Bueno, el radio de la Tierra elevado al cuadrado, la masa de la Tierra y la masa de una persona, por ejemplo, con la constante universal, esta constante gravitatoria que dice que no es la gravedad, ¿no? ¿Qué vale esto con estas unidades que está hecho a propósito para poder cancelar las masas? Que me quede en Newton la respuesta, ¿no? Porque como es una fuerza me tiene que quedar en Newton. Si yo planteo la fuerza gravitatoria, tengo la masa de la Tierra constante, el radio de la Tierra también es constante y esta constante G, puedo todo eso aglutinarlo en una sola magnitud que se llama gravedad. Entonces la gravedad, la aceleración gravitatoria en la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces, ¿qué tengo acá? Lo que nosotros conocemos comúnmente como peso. El peso o fuerza gravitatoria es la gravedad de la Tierra por la masa de las cosas que estén en la Tierra. Todas van a sentir la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, porque todas son atraídas hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo quiero saber el peso de algo, tengo que poner su masa, o sea, su cantidad de materia, multiplicarlo por 9,8, que es la aceleración gravitatoria acá en la Tierra, y me va a dar en fuerzas, ¿no? Fuerza, peso. ¿Qué pasa si yo me voy a otro planeta o a la Luna, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el peso? En la Luna la gravedad es 1,6, ¿no? Mucho más chica que la de la Tierra, que es 9,8. Entonces, el peso de una persona, por ejemplo, en la Luna no va a ser el mismo que en la Tierra. Nosotros hicimos en clase el cálculo de una persona de 60 kilos de masa por la gravedad de la Luna y nos daba un valor, no recuerdo ahora cuánto era. Y lo mismo, pero en la Tierra, 60 por 9,8. Creo que daba 588, ¿no? Algo así, y este menos. ¿Está bien? El peso es distinto, pero la cantidad de materia es la misma, no cambia la cantidad de materia. Por eso los astronautas hacen un empujoncito y como no hay tanta gravedad que los atraiga,
pegan saltos, ¿no? En la luna. Y esta es una de las cuentas que van a sacar también bastante en la guía, ¿no? Calcular el peso de tal cosa que tiene tanta masa. Bueno, problemitas así. Después tenemos la tercera ley de Newton que dice que las fuerzas no están aisladas, ¿no? ¿Qué es la fuerza? La fuerza es un proceso que emerge de la interacción entre dos o más cuerpos. No es algo que está, esto tiene fuerza, no puedo decir que esto tiene fuerza, ¿no? Esto tiene fuerza, acá hay una fuerza, no. La fuerza se da cuando hay una interacción. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, la fuerza peso. Se da porque está la interacción entre lo que yo quiero medir y la Tierra. Y así pasa con todas las cosas. Existe una fuerza cuando hay una interacción entre dos cosas. Esas dos cosas que interactúan se ejercen la misma fuerza pero con el sentido contrario. Por ejemplo, si yo tengo esto que pareciera que es una bolsa de arena, por ejemplo, y está apoyada en el suelo, el peso de esta bolsa, o sea la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, que le hace la bolsa al suelo va a ser la misma que el suelo le hace a la bolsa, ¿no? La tercera ley de Newton dice que hay una interacción o fuerza de acción y reacción entre los cuerpos. Pero la fuerza es un proceso que emerge de esa interacción. Si no hay interacción entre dos cuerpos, no hay fuerza. Por ejemplo, si yo agarro el trapo de la cocina y lo estrujo, estoy haciendo una fuerza, le estoy modificando la forma, ¿no? O una latita de gaseosa, la aplasto, le cambio la forma. ¿Qué pasa cuando sucede esa interacción? Pueden suceder varias cosas. Cambiarle el lugar a ese cuerpo que está interactuando conmigo. Por ejemplo, una lata la puedo empujar, le cambio la posición, o cambiarle la forma si la aplasto. La aplasto, le estoy ejerciendo una fuerza y le cambio la forma. La fuerza que yo le hago a la lata es igual y contraria que la lata me hace a mí, porque no es que yo no siento nada cuando aplasto una lata, ¿no? Tengo que hacer bastante fuerza para poder aplastarla, aunque esté vacía. Sí, las fuerzas vienen de a pares. Si hay una fuerza es porque tiene su interacción o su opuesto en sentido contrario, por eso acá está negativa. El peso va hacia abajo en el sentido de las I. Si tenemos un sistema de referencia negativo, y la fuerza que siente el suelo es opuesta, hacia arriba. ¿Está bien? Esa sería la tercera ley de Newton. Siempre que hay una acción, hay una reacción igual en magnitud de sentido opuesto. Y después acá abajo tenemos kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza también es una unidad que mide fuerzas, ¿sí? Como el Newton. ¿Cuál es la relación entre kilogramos fuerza y Newton? Que, por ejemplo, si yo tengo un kilogramo fuerza, es igual a tener una masa de 1 kilo por 9,8 por la aceleración de la gravedad, ¿no? Si yo tengo algo de 2 kilogramos fuerza, tengo algo de 2 kilos por la aceleración de la gravedad también. ¿Sí? O sea que la relación es que hay 9,8 de diferencia entre 1 kilogramo fuerza y un newton. Y los newton, digamos. Porque el newton era agarrar un newton. La definición de Newton es agarrar una masa de 1 kilo y acelerarla a 1 metro sobre segundo cuadrado. En cambio, la definición de kilogramo es una masa por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué se usa esta unidad de kilogramo fuerza? Porque es más fácil saber cuánta masa tengo. Si tengo las unidades en kilogramo fuerza, mirando solo, ahí ya sé cuánta masa tengo, ¿no? Tengo 3 kilos, tengo 2 kilos, tengo 1 kilo. En cambio, si lo tengo en newton, si yo tengo algo de 20 newton, ¿cuánta masa hay en 20 newton? Y tengo que sacar la cuenta. ¿Cómo puedo saber cuánta masa tiene algo de 20 newton? Y tendría que encontrar la masa
o sea, el peso, ¿no? Algo de 20 newtons sería la masa por la gravedad, ¿sí? Por 9,8. Entonces, para encontrar la masa, la cantidad de materia tendría que ser 20 newton dividido 9,8. Y ahí me va a decir qué masa tienen 20 newton. 2 kilos con 4 me da. 2,04. Si redondeamos a 10 la aceleración gravitatoria, que muchas veces se hace para hacer la cuenta más rápido, bueno, ya sé que es 2 kilos, pero porque 2 por 10 es 20, pero bueno, no es exactamente 10, ¿no? La real. En cambio así lo puedo ver más fácil. Por ejemplo, tengo 20 kilogramos fuerza y quiero saber cuántos newtons son. X en newton. Yo sé que 1 kilogramo fuerza, lo hago así para que se convenzan, ¿no? 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. Sí, porque multiplicar kilo por metro sobre segundo me da newton. Entonces, ¿cuánto vale X? O sea, 20 kilogramos fuerza en newton. Tengo que hacer 20 kilogramos fuerza por 9,8. Sí, esa cuenta hay que hacer. Está acá, está bien, pero para que no la ve, y para que se convenzan lo hago así. Se me va kilogramos fuerza y me queda en newton. O sea, 20 por 9,8 newton va a ser la respuesta. Sí, casi 200. No es exactamente porque es 9,8, no es 10, pero si fuera 10 sería 200. Esa es una forma de pasar de kilogramos fuerza a newton. Pero la mayoría de los ejercicios están en kilogramos fuerza porque la idea es que ustedes extraigan la masa de ahí, ¿sí? Para que hagan las cuentas. Que extraigan la masa más fácil, sin tener que despejar. Después, ¿qué más sigue esto? Bueno, esto es un resumen muy resumido de lo que es la física, ¿no? En clase se dijeron otras cosas, con la interacción con la gente surgen otras cosas, pero acá está lo clave, digamos, lo que necesitan saber. Después vimos que era el momento de una fuerza. Esta parte se la saltean porque la vamos a hacer después en un trabajo aparte. ¿Qué pasa con el equilibrio de los cuerpos, no? Para que los cuerpos estén en equilibrio tienen que suceder dos cosas. Que la sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo sea cero y que la sumatoria de los momentos sobre ese cuerpo también sea cero. ¿Qué es el momento de una fuerza? Supongan que esto es un cartón, esta figura, y que está pinchado acá donde dice P, en este punto, con una chinche. Ese cartón, supongo que así, poniendo un sistema de referencias así, ¿no? Vamos a imaginar, está pegado en el pizarrón así. Esto es X, esto sí positivo, o sea, está así para arriba. Si yo lo pincho de acá, medio flojito, sin que quede muy apretado, ¿no? Que pueda girar, esto se me va a caer para acá, ¿no? Va a caer y va a quedar por acá abajo esta figura. ¿Está bien? Si no la aprieta fuerte la chinche. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienen un lugar geométrico. Si son simétricos, es un lugar geométrico que se llama centro de masa, ¿no? ¿Qué me indica el centro de masa? Donde hay la mayor concentración de masa, que en los cuerpos que tienen simetría es el centro de ese cuerpo. Por ejemplo, en un círculo es el centro del círculo, en un cuadrado es el cruce entre las dos diagonales que hago de punta a punta de las esquinas, y así en distintas figuras geométricas, ¿no? En las personas el centro de masa está más o menos por el ombligo.
Y así con distintos cuerpos. El centro de masa me indica el lugar donde ese cuerpo permanece en equilibrio. Si yo lo pongo en una posición sacándolo del equilibrio, el centro de masa hace que ese cuerpo tienda a moverse hacia una posición de equilibrio estable. O sea, como el centro de masa de esta figura que tengo acá, aparentemente vamos a suponer que está acá. Como el centro de masa está acá y yo estoy pinchando esto de acá, esto va a tender a caerse si no lo aprieto fuerte, ¿no? Porque el centro de masa de esta figura, supongan que esto es un cartón, tiene una masa, entonces tiene un peso, eso va a tender a caerse, a girar, a rotar para acá. ¿Hasta qué punto va a rotar? Hasta que el centro de masa de ese cuerpo quede en línea con este punto de apoyo. O sea, que quede en línea. Porque la gravedad me lo está tirando hacia abajo, ¿no? Y eso va a pasar con todos los cuerpos. Todos van a buscar su posición de equilibrio basados en su centro de masa. Entonces, ¿qué es el momento? Es lo que se calcula cuando un cuerpo tiene aplicada una fuerza, que podría ser en el caso este que estoy describiendo, la fuerza peso de este cartón, que está fuera de el punto de apoyo de donde está ese cuerpo. Si tengo una fuerza aplicada fuera de este punto P, este punto de apoyo, se le dice también, ese cuerpo va a tender a rotar. Por ejemplo, si hago una fuerza acá al cartón esto va a girar hacia allá, como dice la flechita. ¿Sí? Se va a mover, va a rotar hacia allá. ¿Cómo calculo ese momento que hace esa fuerza? Bueno, la magnitud de esa fuerza, o sea, el módulo, lo que mide esa fuerza, por la distancia que hay desde donde yo aplico la fuerza hasta el punto de apoyo. Ese R representa esa distancia. Tengo que seguir en la línea de acción de la fuerza, o sea, una línea imaginaria, la distancia que hay desde ahí hasta el punto de apoyo. Es esta R. Representa una distancia. Por eso está el módulo, ¿sí? Porque va a ser una distancia siempre positiva ahí. El módulo que hay ahí está ahí. Y después esto del seno del ángulo lo descartamos porque siempre vamos a tomar ángulos de 90. Y como el seno de 90 es 1, siempre vamos a tomar fuerzas perpendiculares, o sea que formen un ángulo recto. Entonces siempre nos va a dar 1 esto. O sea, solamente vamos a usar nosotros para calcular los momentos la magnitud de la fuerza que nos van a dar, o no, depende, capaz que la tenemos que encontrar, por la distancia, también el módulo de la distancia, hasta el punto de apoyo de la línea de acción de esa fuerza. Esta es la ecuación que vamos a usar. Eso nos va a dar en newton metros, ¿no? Porque tenemos la fuerza en newton y la distancia en metros. Newton metros es la unidad de los momentos, la magnitud momento. Algunos le dicen par o torque también a esto. ¿Por qué nos interesa saber el momento de las fuerzas? Bueno, porque para que algo esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos tiene que ser 0. Entonces, si las dos cosas son 0, el cuerpo está en equilibrio, no se mueve, y eso nos puede ser útil. Recuerden que ustedes van a diseñar cosas para este mundo, ¿no? Entonces tienen que saber cómo funciona el mundo. Si ponen algo de cierta forma, si se va a caer, si va a rotar, si se va a quedar en equilibrio. Piensen, por ejemplo, no sé, en el GTA. El GTA es un mundo virtual, pero que sigue las leyes de la física, ¿no? Si vos tirás algo, se cae. Si le tirás algo a alguien de lejos, hace movimiento parabólico, qué sé yo. Pasan cosas de fenómenos de la vida real. Ustedes van a hacer diseños de cosas basados en transmitir, no sé, una publicidad, alguna información que tiene que ver con un mundo real, y por eso necesitan saberlo.
Bueno, un ejercicio que hacemos nosotros siempre con esto de los momentos va a ser ese trabajo que van a hacer con el centro de masa, por eso después les vamos a explicar lo del centro de masa, porque lo van a usar junto con esto de los momentos para hacer un trabajo, ¿no? Ustedes van a hacer una figura que va a tener varias partes, o sea, va a ser una combinación de figuras geométricas, van a cortar una forma como esta, por ejemplo, y van a tener que buscar el centro de masa. Y para buscar el centro de masa van a tener que tener esta noción de que si ustedes agarran esa figura desde el centro de masa va a quedar en equilibrio y no se va a caer. ¿Qué problemitas hacemos nosotros con esto? Estos problemas que están acá, por ejemplo, se resuelven con esto de fuerzas y momentos. ¿Sí? Acá tienen un punto de apoyo y hay dos fuerzas aplicadas, ¿no? Una fuerza que va hacia abajo, F1 de 500 kilogramos fuerza, y una F2 que no sé cuánto vale. Y bueno, yo tengo que saber cuánto vale F2 para que esté en equilibrio, ¿no? Y eso va a depender de la distancia que hay, porque como el momento es la fuerza por la distancia, bueno, ¿qué pasa? Que yo trato de hacer la fuerza sobre este punto P. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Probablemente nada, ¿no? Si yo hago la fuerza donde está apoyado el punto de ahí de apoyo, o el punto P o el punto C, o lo que le dicen, ese cuerpo no se va a mover, no va a rotar. ¿Sí? Los cuerpos rotan cuando la fuerza aplicada está a una distancia, no está en el punto de giro, el punto O o el punto de apoyo. ¿Sí? Está fuera de ese punto o fuera del centro de masa. Les voy a mostrar unos ejemplos acá para ver si queda más claro. Por ejemplo, cuando hay momento torque o momento de una fuerza de torque se dice, acá hay una simulación. Cuando está en la posición a 90 grados es el que vamos a ver nosotros. Todos los demás grados no los vemos. O sea, solo vemos este, el primero, el que está a 90. Los demás no los vemos. Pero también hay torque en otras posiciones, ¿no? Nosotros vemos solo el perpendicular. O sea, acá está diciendo hay una distancia entre el centro de la tuerca esta hasta donde está la mano y hay una fuerza aplicada. Entonces ahí hay un torque. Cuanto más fuerza hago yo, más torque va a haber. Pero también el torque va decreciendo si esa fuerza no es 90. ¿Qué otra cosa pasa con el torque? Cuanto más larga es la distancia hasta donde está aplicada la fuerza, el torque se hace más grande, ¿no? Como se ve en esta animación. Por eso yo les decía en la clase que si van a trabajar tienen que agarrar una herramienta que tenga un mango largo, ¿no? Para hacer menos esfuerzo. Si el filósofo ese, denme una palanca y mover el mundo, lo decía por eso, porque cuanto más larga la palanca. Y después le quería mostrar otro que es sobre el centro de masa. El centro de masa no tiene por qué ser sobre un cuerpo, también puede ser sobre un conjunto de partículas, ¿no? Y no tiene que estar sobre el cuerpo, puede estar en la distancia que hay entre, si tengo varias partículas, por ejemplo, el centro de masa va a estar en una distancia entre medio de esas partículas, tirando para el lado de la que tenga más masa. Si el cuerpo no tiene una forma, o sea, es una forma así, que no está muy clara, es más difícil calcularlo, pero si es simétrica es mucho más fácil. Por ejemplo, de esta llave, el centro de masa va a estar del lado más masivo, ¿no? Más del lado de acá de la cabeza de la llave y no del mango. Y si es una figura geométrica, el centro de masa está en el centro.
Por ejemplo, acá en este aro, en el centro supuestamente no hay masa, pero igual el centro de masa de este anillo está acá en el centro geométrico. ¿Por qué? Porque se supone que esta pieza es toda homogénea, ¿no? El centro de masa de un cuadrado, de un triángulo y así. Si quiero calcular el centro de masa de este círculo que le falta esta parte, bueno, tengo que sacar la cuenta de dónde va a estar, ¿no? Porque ya deja de ser geométrica al sacarle este círculo. Me cambia todo. No es lo mismo que tener este de acá arriba. Y bueno, creo que con eso terminamos este resumen hasta acá. Parece que no me olvido nada. Sí, si hay muchas fuerzas aplicadas en un cuerpo, la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser cero y la sumatoria de los momentos también para que ese cuerpo esté en equilibrio. Si aplico una fuerza justo en el centro de masa, no se va a mover ese cuerpo, ¿no? No va a rotar. Sí, la tengo que aplicar a una distancia r del centro de masa para que este cuerpo rote. Y creo que nada más. Bueno, después hay algunas figuras geométricas. El centro de masa de un triángulo rectángulo está acá, ¿no? A 1/3. Entonces de acá 1/3.